Buenos días a todos. Soy Rafael González, director de empresas de Caja Rural de Asturias. Bienvenidos a este webinar que estoy seguro va a resultar del máximo interés. Surgió de una manera casual, como casi todo lo importante, pero enseguida encontró el incondicional apoyo de todos los ponentes, valorando el objetivo común de acercar estas ayudas y la financiación complementaria a tantos potenciales beneficiarios en nuestra región. No me extiendo más. Mi labor será la de presentar a los distintos intervinientes, a los que tengo que agradecer su generosa predisposición para acompañarnos hoy, a pesar de tener, me consta, una agenda realmente complicada. Eso sí, recuerden que a través del chat pueden formular sus preguntas, que en la medida de lo posible serán resueltas en la parte final del webinar. Vamos a hacer una pequeña variación en el orden los turnos. Y voy a pasarles en primer lugar, o voy a ceder la palabra en primer lugar a don Joan Groizar, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Don Joan, cuando quieras. Muy buenos días, muchísimas gracias Rafael, y gracias también al consejero que sé que está conectándose y estará con nosotros en unos minutos, y también a los compañeros, ¿no? El director de Vivienda y la directora de Energía e Industria del Gobierno del Principado, que sé que también nos acompañan hoy. En primer lugar, muchísimas gracias al Gobierno del Principado y a Caja Rural de Asturias por la organización de este evento, para enmarcarlo, ¿no? Y dar algunas pinceladas, y compartiré, no muchas, pero algunas diapositivas para compartir un mensaje general. Indicar audio por computadora. Indicar que la rehabilitación energética de edificios, como sabéis, como conocéis, es clave cuando hablamos de generación de empleo, es clave cuando hablamos de movilidad. Probamos ahí. Y es clave también en... ¿Nos mandasteis otra hora? Creo que tenemos algún problema de sonido. Vale, perdona. Púlsame. Perfecto, perdonad. Como os comentaba, la rehabilitación energética de edificios, clave para nosotros por el potencial que tiene de reactivación económica, clave obviamente en una cuestión tan básica como mejorar la calidad de vida, mejorar la habitabilidad de nuestro entorno, y clave también en el contexto energético. Como sabéis, nosotros, el IDAE, somos parte de la Secretaría de Estado de Energía, parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Por tanto, ese es nuestro foco, la mejora energética. Y de hecho, pues aquellos que conocéis el trabajo que estamos haciendo en política energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es nuestra hoja de ruta, digamos, en política energética a 10 años vista, uno de los objetivos clave que se marca es ser capaces de incrementar de forma sustancial el ritmo de rehabilitaciones energéticas en nuestro país. A día de hoy, España rehabilita, siempre datos antes de COVID, España rehabilita del orden de 30.000 viviendas al año en toda España. Nos hemos fijado el objetivo de en 10 años subir ese ritmo a 300.000 viviendas al año, y aún así nos costaría, ¿no? Tendríamos que hacer un esfuerzo superior para realmente superar a otros países de nuestro entorno. Ese ritmo o ese atraso, digamos, que llevamos con respecto a otros países no es homogéneo en todo el país. Y comentaba antes con los compañeros, el Principado de Asturias es una de las regiones en España que más está avanzando, que más experiencia tiene, que más recorrido tiene en rehabilitación energética de edificios, y eso se debe pues a varias cuestiones, ¿no? El apoyo, por supuesto, de las administraciones, tanto la autonómica, por supuesto, como las entidades locales, ¿no? Los ayuntamientos que facilitan ese trabajo, pero el sector empresarial también, ¿no? El sector de la construcción, el sector que acompaña a las comunidades de propietarios en ese trabajo, y también, y creo que es relevante comentarlo hoy, el sector financiero, ¿no? La banca, que es capaz de acompañar en la financiación de esos proyectos. Por tanto, rehabilitación energética clave para nosotros. Entra, por tanto, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sabéis que es el gran plan de reactivación económica del país, donde obviamente la recuperación para nosotros tiene que ser una recuperación verde, y por tanto, en consecuencia, la rehabilitación energética tiene que ser una de esas piezas clave. Para eso ya hemos empezado, no hemos esperado. Por tanto, ya a día de hoy toda la ciudadanía, todas las empresas tienen una ventanilla, en este caso en el Principado, en el Gobierno del Principado, a la que pueden acudir para financiar, para recibir una subvención a fondo perdido para una parte de esas actuaciones que lleven a cabo. Y también, y lo veremos hoy, ¿no? ¿Qué hago con el resto, ¿no? Una obra me cuesta 100, la ayuda pues empieza en el 35%, pero puede incrementar. ¿Qué hago con el resto, ¿no? ¿Cómo movilizo eso? Y de ahí, como decía antes, ¿no? El papel
de la banca, de la financiación privada para conseguir ese impulso. Si funciona, y si no os lo termino de contar, pero si funciona, voy a compartir 4 diapositivas contadas para compartir 4 mensajes de nuestra línea de ayuda y los compañeros me confirmarán si pueden ver correctamente la diapositiva que estoy compartiendo. Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues muy rápidamente, este programa de ayuda que tenemos es el programa que llamamos coloquialmente el PRE, el programa de rehabilitación energética de edificios, 300 millones de euros, pero ahora veremos, va con truco, es decir, si somos capaces de gastarnos el dinero, puede ampliar esta dotación. Está abierto absolutamente a todo el mundo y sé que era alguna pregunta que había por ahí, ¿no? Comunidades de propietarios particulares, pero también empresas, también sector terciario, también comunidades de propietarios, también entidades locales. ¿Cuáles son las prioridades? Queremos ir sobre todo a edificio completo, es decir, queremos ir no tanto a un local o a un piso, sino al edificio completo, tener esa rehabilitación integral. Queremos priorizar y, por tanto, se dan ayudas adicionales si hacemos actuaciones integradas. Por ejemplo, si mejoro el envolvente, el aislamiento de mi edificio, pero además mejoro, por ejemplo, las instalaciones térmicas, ¿no? Pues cambio una caldera por una aerotermia o por una caldera de biomasa. Damos puntos adicionales también por criterio social, es decir, aquellas viviendas, aquellos barrios, por ejemplo, que hayan sido catalogados con alguna figura de protección social, tienen también una ayuda adicional. Y tienen ayuda adicional también aquellas actuaciones que suban 2 letras o más en la calificación energética o que alcancen una eficiencia energética excepcional, digamos, ¿no? de calificación A o B. Es decir, primamos edificio completo, integración de actuaciones, criterio social y esa mejora del criterio energético. Como decía antes, esto va de rehabilitar viviendas, de vivir mejor, pero también de movilizar inversión, de generar empleo y generar ahorro. Al final, la eficiencia energética para nosotros es un objetivo energético, pero también industrial, laboral y de reactivación económica. Como decía, ¿no? El ritmo de ejecución no es el mismo en todo el país. Estos datos están un poquito atrasados porque, bueno, como veis, son datos a fecha de febrero, pero aún así, y quiero poner en valor, una línea de ayuda que sale en un año tan complicado como el año pasado. Sale en torno al verano y las comunidades autónomas tienen unos meses para poner en marcha sus respectivas convocatorias en base a ese presupuesto, en base a esas líneas base que fijamos desde a nivel estatal. Hay algunas, como veis, que han tenido alguna cuestión de tramitación, pero con carácter general podemos afirmar que en muy pocos meses, incluso, insisto, en un año tan complicado para las administraciones y para las familias como ha sido este pasado año, un nivel de ejecución muy, muy positivo. Vemos el Principado de Asturias como una de las regiones, efectivamente, ¿no? que destaca por su capacidad de absorción en muy poco plazo y, por tanto, ¿qué es lo que procedimos a hacer? Bueno, pues hace muy poco aprobamos una ampliación muy sustancial, me permito decir, ¿no? en el Principado, con 40 millones de euros de incremento de presupuesto, sobre todo comparado con ese presupuesto inicial, ¿no? que correspondía a un reparto por número de viviendas y, por tanto, bueno, pues a Asturias proporcionalmente le tocaban 7,6 de esos 300, pero ha justificado, ¿no? que hay suficiente demanda como mínimo para esos 40 adicionales, y también Navarra y País Vasco son 2 regiones que también han avanzado mucho en esa ejecución. Estos son datos un poquito más actualizados, ¿no? donde veis que hay una progresión, ¿no? incluso en aquellas comunidades autónomas que están un poquito más rezagadas y, bueno, pues terminando ese nivel de ejecución. Pero básicamente el gran mensaje aquí es que no se quede ningún proyecto encima de la mesa, que no se quede ningún proyecto sin presentar, en este caso, al Principado de Asturias, por miedo de, bueno, es que ¿qué pasa si se acaban las ayudas? Hay presupuesto y si no lo hay, encontraremos presupuesto, porque es una línea prioritaria, desde luego para el Gobierno de España, me consta que lo es para el Gobierno del Principado. Es clave, es estratégico, genera empleo, ahorra euros, pero también ahorra emisiones y genera mejores condiciones de vida y, por tanto, bueno, pues animar, ¿no? a todas las familias, los propietarios, los administradores de fincas, arquitectos, que muevan esos proyectos, porque de verdad que en el caso del Principado tienen una administración totalmente aliada que va a permitir que arranque eso. Y para finalizar, y como comentaba también al principio, ¿no? esa parte privada que acompañe también en esa financiación. Estas ayudas, y ya para terminar y dejar paso a mis compañeros, ¿no? pero estas ayudas por nuestra parte son solamente a fondo perdido. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay mucho interés por parte del sector privado de ayudar en la financiación de esa parte, ¿no? que tienen que adelantar los vecinos, que tienen que adelantar las comunidades. Y lo que hemos hecho nosotros, por esbozar simplemente, y luego se verá en más detalle, es abrir un protocolo de colaboración muy abierto, muy flexible, en el que invitamos a las entidades financieras a comprometerse, ¿no? a decir, bueno, pues cuando haya un proyecto
que tenga ese ok, ¿no? esa ayuda a fondo perdido, yo me comprometo a estudiarlo para poder dar esa financiación por parte del resto del presupuesto. Una de ellas, efectivamente, es la Caja Rural de Asturias y además no viene de ahora, ¿no? Este impulso, este compromiso con la rehabilitación energética, con el apoyo a las comunidades de propietarios, viene de hace tiempo y afortunadamente hemos conseguido que más de 30 otras entidades financieras también, ¿no? lo hayan visto claro, finalmente se hayan sumado y bueno, pues lo tengo que decir así, en la web del IDAE, ¿no? Pues tenéis todo el listado de las entidades que se han apuntado. Por tanto, bueno, pues tendréis ahí toda la colaboración por parte, como digo, de actores públicos y privados para poder impulsar los proyectos de rehabilitación energética. Yo lo tengo que dejar aquí y disculpándome de verdad, me voy a tener que escapar en breves, pero aprovecho para saludar a Enrique, al consejero, que veo que está con nosotros y agradecerle de verdad a ti y a todo el equipo la excelente colaboración que siempre tenemos con los colegas del Principado, porque comentaba, bromeaba al principio, pero también lo digo en serio, ojalá en todas partes así, y ya lo adelanto, y lo digo tanto a los compañeros de Caja Rural como del Principado, os voy a pedir que además de estos eventos específicos, ¿no? Nos ayudéis también a contar en el resto del país, en el resto del territorio, la experiencia de Asturias, porque el reto es enorme y bueno, tenemos mucho recorrido que caminar. Lo dejo aquí, muchísimas gracias y desde ya encantado siempre de poder impulsar en todo lo que sea eficiencia energética y rehabilitación. Muchísimas gracias. Sinceramente, muchas gracias, don Joan. Creo que es una grandísima noticia para Asturias el que se nos haya anunciado que hay 40 millones más en ayudas, ¿no? Que ya casi nos aproximamos a los 50 millones, creo que es una cifra ya muy significativa. Ha quedado demostrado el papel tractor del IDAE y sin más cedo la palabra al consejero de Industria, don Enrique Fernández. Muchas gracias, muy buenos días. Director General de Caja Rural, Director General del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, Joan Groizar. Querido Joan, somos nosotros que estamos agradecidos de lo fácil, siendo una cosa no sencilla, que es trabajar con vosotros y de toda la colaboración que mostráis en todas aquellas iniciativas que compartimos. Director General de Vivienda, Directora General de Energía, Minería y Reactivación, invitados, invitadas, asistentes a este webinario. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, tengo que pedir disculpas por problemas técnicos que no me han permitido entrar según estaba previsto. Por tanto, agradezco a la organización la flexibilidad que ha tenido para introducirme ahora. Muchas gracias por permitirme tomar la palabra en este seminario web. Y, en primer lugar y ante todo, valorar la oportunidad y la pertinencia de este acto que se organiza el IDAE en colaboración con Caja Rural en colaboración con el IDAE, Caja Rural de Asturias. Una jornada que es oportuna y necesaria porque ya tenemos claro que uno de los pilares en los que Europa y España va a basar la recuperación post-COVID, y así lo contempla en su plan de recuperación, transformación y resiliencia, es en la rehabilitación energética de edificios, en la regeneración urbana, un componente que va a tener importantes inversiones en los próximos años y en el que vamos a tratar todos de forma conjunta, iniciativa pública, iniciativa privada, de convertir un problema, un reto, en una oportunidad. El problema ya está identificado, el sector edificatorio es responsable del 30% de las emisiones, aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otra parte sabemos que solo un 0,3% del parque inmobiliario, del parque edificatorio, a día de hoy es eficiente en términos energéticos. Ha sido rehabilitado, se construye con los nuevos patrones de eficiencia energética. Por tanto, ahí tenemos un problema que es una oportunidad para destinar recursos, para destinar fondos y, por tanto, conseguir lograr una serie de objetivos que son deseables. Por un lado, objetivos climáticos. Como he dicho, la oportunidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, un 30%, una tercera parte del total que emitimos a la atmósfera procede del sector edificatorio. También objetivos económicos y laborales. En un momento en el que va a ser más necesario que nunca, las inversiones en rehabilitación energética de vivienda pueden tirar del empleo, de la actividad económica en el sector de la construcción y, por tanto, pueden ser vectores para ayudarnos a reactivar la economía y salir de esta crisis económica inducida
por la crisis sanitaria. También tenemos objetivos sociales. Podemos luchar con la rehabilitación energética de edificios contra la pobreza energética y podemos también mejorar las condiciones de salubridad, de habitabilidad de nuestro parque edificatorio, en un momento en el que el coronavirus ha puesto de manifiesto también la importancia de la salubridad en el entorno doméstico, en nuestras edificaciones, en nuestros locales. Y, por último, pero no menos importante, también podremos conseguir objetivos y lograr objetivos urbanísticos de regeneración urbana, de puesta al día de ciertos espacios que obviamente no están en sintonía con los patrones urbanísticos y de habitabilidad del siglo XXI. Por tanto, todo ello, objetivos climáticos, económicos, laborales, sociales y urbanísticos, se pueden conseguir si activamos adecuadamente esta palanca que es la regeneración energética de edificios. Y para ello es fundamental que sumemos fuerzas. El acto de hoy es un ejercicio más de colaboración público-privada que no me canso de agradecer. Todo ello lo tenemos que hacer de acuerdo con una adecuada planificación. Desde el IDAE se está trabajando mucho y bien. Había dicho, tenemos este plan de recuperación, transición y resiliencia que ampara al Gobierno de la Nación, en el cual esta es una palanca importante, y en Asturias, tanto la Consejería de Derechos Sociales, titular de las competencias de vivienda, como la Consejería de Industria, a través de la Dirección General de Energía, como la Consejería de Hacienda, estamos involucrados en la estrategia de rehabilitación energética de edificios, que a continuación en este seminario web será presentada por los directores generales. En definitiva, mucho trabajo por delante, un reto apasionante, nos jugamos mucho en este envite y yo estoy convencido que saldremos vencedores. Me ha encantado escuchar a Joan decir que hay que trabajar, trabajar y trabajar, y que si falta dinero se conseguirá más. Yo creo que esa es la actitud. Vamos a tratar de hacer bien el trabajo, vamos a potenciar estas inversiones entre todos y que los recursos financieros sean el menor de nuestro problema. Muchas gracias y espero que este seminario sea muy provechoso. Muchas gracias al señor consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, don Enrique Fernández. Es el turno ahora del director general de Caja Rural de Asturias, don Antonio Romero. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que tengo que destacarles que es un placer para mí y para Caja Rural de Asturias, la entidad que represento, y sin duda también un lujo para todos nosotros, pues bueno, poder contar en esta jornada con la presencia de los responsables de los organismos más cualificados y con mayor peso en el impulso de la eficiencia energética, consolidándose, bajo nuestro punto de vista, esta actividad como uno de los pilares básicos en el desarrollo de las políticas de sostenibilidad como tractor fundamental para la reactivación económica. Bueno, quisiera de todo corazón pues agradecer la presencia en este evento del director del IDAE, Joan Gruezar, Enrique Fernández, consejero de Industria y Promoción Económica del Principado, y de los directores generales de Energía y de Vivienda del Principado de Asturias, Hermina Díaz y Fermín Bravo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, comentarles que desde Caja Rural de Asturias certificamos nuestro más íntimo compromiso con la sostenibilidad y una apuesta proactiva en la reactivación económica de nuestra comunidad autónoma. Hoy, sin duda, pues el eje de la jornada pues va a girar en torno al plan de rehabilitación energética, ayudas y financiación. Nuestro objetivo dentro de este plan es potenciar medidas encaminadas a favorecer el diseño, divulgación e implantación de actuaciones financieras para la rehabilitación energética de edificios de viviendas que se enmarcan dentro del programa PRE y en colaboración y conjuntamente con las subvenciones que van a conllevar este plan. Entendemos que somos un actor principal en Asturias en este tipo de actuaciones. Y bueno, con la mayor honestidad tengo que decirles que hemos llegado a desarrollar un modelo de financiación muy versátil y adaptado a este tipo de actuaciones. Modelos que fue consensuado en su inicio ya hace 7 años con nuestras áreas jurídica y de riesgos, dado lo novedoso del mismo respecto a las tradicionales estructuras de financiación bancaria más basadas en garantías y de cuyo modelo puedo asegurar que ha sido replicado por alguna otra entidad financiera.
Comentarles que el pasado 16 de noviembre fuimos convocados a una videoconferencia con la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, bajo el título Hipotecas Verdes y Rehabilitación de Edificios, en la que junto con otras entidades, colectivos y colegios profesionales compartimos experiencias, se nos expusieron las líneas principales del programa PRE y se nos solicitaron ideas sobre modelos y líneas de financiación para su desarrollo. Las conclusiones básicas que derivaron de aquella reunión creo que son las mismas que se están exponiendo y que se van a exponer hoy aquí en el transcurso de la jornada, y siendo o considerando el eje central de la misma la gran oportunidad que supone para todos los sectores implicados, como decía nuestro consejero, y la necesidad de actuar todos en la misma dirección con objeto de aprovechar eficientemente pues, tanto estas iniciativas como el importante volumen de fondos que movilizan las mismas, que como ha dicho el director del IDAE, pues se van a incrementar sustancialmente en Asturias. Pues nada más por mi parte. Yo creo que es el momento de la intervención de los técnicos. Muchas gracias de nuevo a todos y espero que esta jornada sea de gran provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Como no coincido en la proactividad de la Caja, que sin duda complementa y facilita el desarrollo de estos proyectos. Para acercar las ayudas al Principado de Asturias, las ayudas que antes nos comentaba don Juan Groizar, agradezco la presencia de doña Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación, y de don Fermín Bravo Lastra, director general de Vivienda. Cuando queráis, doña Belarmina. Pues buenos días y lo primero de todo, muchísimas gracias por esta invitación y por esa proactividad a la que hacías referencia, Rafael. Y prueba de ello es este seminario, este webinar. Yo escuchaba al director general del IDAE, a Joan, y a mi consejero hablar de palabras como sector clave, oportunidad, sector prioritario, y esto se traduce en esa estrategia que ha contado el consejero, que estamos trabajando coordinadamente entre 3 consejerías y varias direcciones generales del Gobierno de Asturias, que como decía bien el director del IDAE, Joan, tiene que estar necesariamente alineada con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es una gran oportunidad en este momento de recuperación post-COVID, pero también con el PNIEC, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y con la Renovation Web europea. Todo esto demuestra lo interesante, lo importante del sector del que estamos hablando hoy. Asimismo, esta estrategia que estamos trabajando recoge todo aquello que está en el plan de rehabilitación energética de edificios, en el PRE, y todos los trabajos regionales en cuanto a los documentos de la Comisión Mixta para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias y, por supuesto, otras estrategias regionales. Es decir, lo que hemos hecho ha sido trabajar en un documento que no sea complicado, que sea lo suficientemente manejable y que dé cobertura a actuaciones que se están desarrollando en Asturias con mucho éxito, como ha contado Joan, y que se van a seguir desarrollando en un futuro inmediato. Vamos a hablar de rehabilitación energética en esa estrategia, estamos hablando de ello, y también de actuaciones a escala de barrio, de digitalización, de movilidad eléctrica, de accesibilidad, de conservación, todo ello oportunidades y patas de activación y de reactivación para Asturias, porque son capaces de dinamizar desde la I+D+I en la fase de diseño, en la fase de materiales, de fabricación de equipos, de digitalización, como decía, hasta la construcción. Muchos de los que habéis formado parte de estos grupos de trabajo y estáis hoy aquí provenís del sector de la construcción, todos los componentes que van dentro de una rehabilitación, pero también forman parte de los servicios energéticos de las instalaciones o instaladores de sistemas, calefacción, climatización, paneles solares térmicos y fotovoltaicos, iluminación, agua caliente sanitaria, y terminamos con todo lo que es formación, difusión y sensibilización. Y sin menospreciar esta parte, porque la sensibilización y la difusión pensamos que es muy importante y por eso valoramos acciones como la de hoy. Hablábamos de que Asturias destaca en esa ejecución de subvenciones de rehabilitación, pero también ahí me gustaría poner la nota o el acento en que con todo tenemos margen de mejora, tenemos un alto potencial de mejora, porque tanto por las emisiones como por la calificación de energía primaria en Asturias, aproximadamente un 95% de la tipología de edificaciones asturianas está por debajo de la D, entre la D y la G, y bueno, pues aproximadamente un 80% por debajo de la E. Gran parte de nuestro parque edificatorio
es anterior al año 79 y, por tanto, pues como decimos, vemos muchas posibilidades de mejora. Por eso queremos fomentar actuaciones integrales en los edificios, también como decía Joan, y usamos la estrategia para ello, y otros combustibles de transición, otras tecnologías, sustituir la energía convencional por combustibles renovables, por ejemplo, como el gas natural renovable, el biometano, incluso el hidrógeno como oportunidad de futuro, o tecnologías como la microgeneración. Y en todos estos trabajos hemos identificado que existen algunas barreras normativas, somos conscientes de ellas, algunas ya las estamos superando, hemos logrado, de acuerdo con la cuota, con la Dirección General de Urbanismo, que se consideren, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas como una parte accesoria, como una parte no sustancial de la estructura de los tejados de teja roja y, por tanto, una parte removible que se puede instalar, pero somos conscientes de que también tenemos que impulsar la agilidad en los trámites de licencias y coordinarnos mucho, como decía el consejero y el director general del IDAE, trabajar en muchos niveles, coordinando la subvención con la financiación, como estamos viendo hoy. Dentro de esas barreras normativas, creemos que se están dando pasos también a nivel nacional y me gustaría citar el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que va a aprobarse ahora en mayo previsiblemente, que incorpora a la disposición final 14ª, por ejemplo, en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, y cita específicamente que el Gobierno modificará la ley de propiedad horizontal para facilitar esas instalaciones fotovoltaicas y que esta modificación tendrá lugar en el plazo de un año, desde aproximadamente, como decimos, mayo. Por tanto, va a haber un margen de trabajo, va a haber un margen de impulso de actuaciones y eso es lo que queremos hacer también nosotros desde la Administración con el apoyo de la Fundación Asturiana de Energía, que es el coordinador técnico de todos estos trabajos. Asesorar, colaborar con las empresas en esas mesas de trabajo que hemos desarrollado, en el que la mesa 2 que coordina mi compañero Fermín está formada precisamente por las empresas y las empresas de servicios energéticos y de construcción y las asociaciones. Colaborar con las administraciones regionales y locales, porque es una parte muy fundamental de este plan, y participar también en las propuestas de mejora de edificios públicos en Asturias o incluso en algunos proyectos bandera, en algunos proyectos singulares. Identificamos como líneas fundamentales de acción los edificios existentes privados de uso residencial y de uso terciario, en los que podemos, como digo, actuar en la reducción de demanda energética, en la mejora de eficiencia energética y de instalaciones de iluminación, en la generación de energía eléctrica con mejoras de envolvente, por ejemplo, y los edificios públicos de todo tipo de uso. Hemos pedido a las demás direcciones generales, a los ayuntamientos, que hagan su propio inventario, su propio análisis, vamos a decir, de qué edificios tienen, sus propias propuestas de actuaciones, de ideas y planteamientos también de proyectos bandera para poder hacer ese análisis técnico y determinar esos instrumentos de subvención y de financiación como hablamos hoy. ¿Y qué líneas encontramos de financiación? Pues no voy a entrar en el plan PRE que ha contado el director del IDAE y contará seguro Fermín en detalle, pero sí me gustaría decir que hay otras vías. Están, por ejemplo, como vías de subvención los fondos FEDER, programas como el programa Elena para ayuntamientos que la FAE, la Fundación Asturiana de Energía, está impulsando, pero también puede haber pequeñas dotaciones presupuestarias municipales que pueden destinarse a este fin y, por supuesto, presupuesto regional, tanto en las diferentes direcciones generales, como puede ser, por ejemplo, en la Consejería de Salud, para centros de salud, para determinados edificios, en la Consejería de Educación, para institutos, por ejemplo, y diferente dotación presupuestaria regional en otras líneas de ayuda. Y me adelanto a algunas de las preguntas que hemos recibido entre ayer y hoy, porque en esas líneas de ayuda se pueden complementar actuaciones también del plan PRE, de la rehabilitación de eficiencia energética de edificios. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, deciros que hay dos líneas claras, como es la de economía baja en carbono, que están en esta dirección general, en la que este año había 1 millón de euros, y digo que había porque esa línea ya está agotada, ya está pendiente de resolución, que es economía baja en carbono para todo tipo de empresas. Y me gustaría incidir en ello porque más allá de rehabilitaciones integrales de edificios, empresas que estén instaladas o bien en naves o bien en bajos comerciales pueden optar también a sustitución de equipos, a mejora de parte de sus estructuras, siempre y cuando cumplan unos ratios y, por tanto, pues entrarían también en nuestros programas regionales. Tenemos otro programa regional que es de energías renovables y eficiencia energética, que fomenta actuaciones, por ejemplo, de biomasa, geotermia, fotovoltaica aislada y que permite también
pues hacer actuaciones en viviendas unifamiliares. Como os digo, son todos ellos programas que pueden servir a mayores del plan PRE, en el que además, bueno, pues como va a haber más dinero, seguramente Fermín tendrá planes ambiciosos. Y decir también que hay un programa interesantísimo de eficiencia en industria del sistema, con actuaciones en el sistema productivo, que es la eficiencia territorializada, son fondos que nos transfiere el IDAE, que llevamos 12 millones prácticamente concedidos, pero sigue abierto hasta el 30 de junio. Y como dice Joan, suele haber dinero y si no se puede buscar. Así que yo también animo a que se complementen actuaciones por estas otras líneas. Y más allá de esto, hay otras más ayudas dentro del plan de recuperación, de transformación y resiliencia, manifestaciones de interés que ya han salido y que nos indican por dónde irán convocatorias seguramente inminentes. Pues las que han salido del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para actuaciones y proyectos locales, para actuaciones a nivel de barrio, que estuvo abierta esa expresión de interés hasta el 9 de abril y seguro que saldrá una convocatoria en algún momento. Las que ha habido para expresiones de interés para entidades locales o comunidades autónomas que han estado abiertas hasta el 18 de marzo, también del MITMA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las que han salido del Ministerio para la Transición Ecológica. Y cito, por ejemplo, la ya cerrada también de comunidades energéticas locales, que, como digo, se traducirán seguramente en convocatorias próximas. Y cierro citando dos posibles líneas de apoyo también a nivel regional, que son las que van vinculadas a los municipios mineros. Sabéis que en Asturias tenemos 22 municipios que son mineros de la tipología convencional de municipios mineros y que recogerían pues, proyectos de infraestructuras municipales en municipios mineros con hasta 100 millones de euros para toda España en esa línea propiamente dicha y que además permite preparar, elaborar proyectos y que los ayuntamientos recibirían un apoyo muy importante en esa elaboración de proyectos. Y una última línea para los municipios de menos de 5.000 habitantes dentro de la componente 2 del plan de recuperación también, y que, bueno, pues tanto con gestión autonómica como territorializada, como centralizada, permite hacer actuaciones en esos municipios de menos de 5.000 habitantes, en comunidades energéticas, en rehabilitaciones de ayuntamientos, en trabajos de mejora de eficiencia energética, etc. Es decir, va a haber líneas, seguramente conoceremos muchas en los próximos tiempos. Os ofrecemos toda la colaboración para hacer difusión, para trasladaros todo lo que vaya surgiendo en tiempo real, y lo importante es anticipar, pensar ideas, preparar proyectos, porque seguramente seremos capaces de apalancar subvenciones y Caja Rural os contará también cómo complementar eso con financiación. Así que muchas gracias y yo os animo sobre todo a pensar y a ir adelantándoos a lo que está por venir. Gracias. Don Fermín, bravo. Director General de Vivienda, cuando quieras. Gracias, Rafael. Buenos días. Gracias también. Saludar a Antonio. Bueno, Enrique y el consejero y Joan ya han tenido que disculparse. Felicitaros por la jornada, ¿no? Nos quedan muchas más. Felicitar que también sea un marco de financiación. Yo creo que escuchando incluso yo a Belarmina, a mis predecesores, está el volumen de información y de datos que tendremos que hacer muchas más, porque convertirnos en experto en esto es complicado y difícil, ¿no? en los fondos, ¿no? Yo creo que voy a cambiar un poco el discurso que tenía previsto para decir alguna idea que yo creo que es importante y clave, ¿no? Es decir, estamos en un territorio privilegiado, ¿no? Y ya lo he dicho la Caja, ¿no? Este territorio privilegiado es por algo también en este sentido, y estamos hablando de rehabilitación energética, por supuesto, aparte de otras cosas, ¿no? Para los que sean de fuera. He visto que entre los participantes hay bastantes alcaldes y alcaldesas, muchas de las empresas que participan con nosotros en la estrategia, colegios profesionales y demás. Entonces quería incidir en algún concepto. En ese sentido de nuestro territorio privilegiado, es porque es el claro ejemplo de lo que ha sido el concepto de incentivar desde hace años, de planificar una incentivación con las subvenciones de forma coordinada, como venía diciendo ahora Belarmina. Yo creo que ya desde hace años el plan autonómico, los distintos planes autonómicos, y yo me refiero en este caso al de vivienda, hemos decidido y hemos optado por la rehabilitación energética con la escasez de recursos que nos venían del Estado y hemos decidido apostar por rehabilitaciones integrales, ¿no? Es de las pocas comunidades autónomas que no hemos permitido
la rehabilitación, por decirlo alguna cosa, de lo que se hacía, hemos dado un giro a lo que se hacía antes de los cambios de ventanas de forma individual, ¿no? Un vecino podía cambiar las ventanas, el del cuarto A y el del cuarto B no, y hemos optado por una estrategia más de mayor riesgo, que ha sido la rehabilitación integral. Y como decía Belarmina, combinando desde su dirección general, también desde hace años, para las rehabilitaciones más pequeñas de sistemas o de eficiencia energética en determinadas cuestiones. Yo creo que ahora ha ido dando resultados, y como decían antes también el director de la Caja, Antonio, esto ha obligado, que hay un sector empresarial muy potente y va todo muy unido, y ha obligado que hay un sector financiero también que es único en otras comunidades autónomas, que ya han sacado productos financieros para la rehabilitación energética con mucha anticipación sobre otras comunidades. Y aquí sí se ve la gran diferencia, pues, de nuestra banca regional, en este caso como la Caja, donde bancos de implantación nacional les ha costado tener un modelo hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace muy poco. Ha sido un avance, os felicito, ¿no? La Caja Rural, luego vais a también exponer vuestro producto, pero ha sido realmente sustancial para que todo esto se desarrollase, ¿no? Y todo esto, como decía, venía de ya planificar siempre en nuestros diversos planes, desde la Dirección General de Energía como la de Vivienda, con sentido común, con participación de todo el sector, y también englobarlo en eso que en Asturias también es algo distinto a otras comunidades autónomas, que es la concertación social con los agentes económicos y sociales, donde esto se va reflejando. Pero insisto, fue una apuesta. Prácticamente el 50% de nuestro plan autonómico de vivienda, algo más del 50%, es para rehabilitación edificatoria. Y eso es una apuesta, sobre todo respecto a los últimos años, que hemos tenido las crisis hipotecarias, los desahucios, una serie, y hemos seguido apostando fuertemente por mantener un sector que nos parece fundamental y esencial. Y así está dando los frutos que está dando. Yo por ya hablar del PRE, esto viene, el PRE tiene sus precedentes, que eran los PARER, ¿no? Y el PRE, que nos explicó Joan, tiene una gran cuestión fundamental, que es que por primera vez se territorializa, ¿no? Antes en los PARER los gestionaban directamente el IDAE, lo pasan a territorializar, y eso ha sido algo fundamental de cara a ponerlo en marcha aquí en Asturias, ¿no? Es una cuestión importante. Al territorializarlo, como habéis visto en las diapositivas, se nos asigna 7,6 millones a Asturias, y de mano ya sabíamos que íbamos a tener una altísima demanda y un agotamiento de crédito. Creo que se agotó en los primeros 2-3 minutos de la convocatoria, el crédito, ¿no? Con las solicitudes que ya había. Con una cuestión de incertidumbre de qué iba a pasar después, aunque teníamos buenas palabras y buenas perspectivas, como se han traducido, pero teníamos cierta cautela, ¿no? Así, por daros alguna cuestión a los que tengáis menos conocimiento del PRE, que todavía está en vigor y que todavía se pueden presentar solicitudes, cuestiones importantes es a que anotéis el BOE, el Boletín Oficial del Estado, del 6 de agosto, donde se publica el Real Decreto 737-2020, que es el que pone en marcha el PRE en toda España, ¿no? Ahí nos obliga a las comunidades autónomas a hacer nuestras convocatorias. La nuestra, la del Principado de Asturias, se publica el 6 de octubre en el BOPA, ya en el Boletín Oficial, el extracto, porque es ahora como se publican las convocatorias. Y el BOE, Boletín Oficial otra vez del Estado, del 6 de marzo de 2021, coincide también con otro 6, es donde se nos asigna una ampliación de 40 millones, que también ha mencionado Joan, ¿no? 40 millones para Asturias, unos 14 y algo para el País Vasco y otros 7, creo, para Navarra. Bueno. Bien, ese es el marco, ¿no? Con lo cual ahora mismo tenemos 47,6, estamos pendientes de hacer los trámites internos de aquí de la Administración del Principado para incorporar esos 40 millones dentro de un Consejo de Gobierno y ya empezar a seguir haciendo resoluciones, ¿no? Tenemos prácticamente agotados los 7,6 millones. Hemos hecho resoluciones para conceder ayudas hasta esos 7,6. Pues en ese escenario, como os decía, de venir del PARER a hacer un PRE territorializado y con 7,6 millones asignados y lo que conocíamos, es cierto que nuestra convocatoria, la vigente, la que se publica en el BOPA, el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 6 de octubre de 2020, de momento está limitada única y exclusivamente para edificios de vivienda. Eso sí, los edificios
pueden ser unifamiliares o pueden ser colectivos. E insisto en este tema y sobre todo hago un llamamiento hacia todos los profesionales y alcaldes y alcaldesas de la zona rural que lo incentiven. Nosotros vamos a través de Define también impulsar esto, porque es verdad que solicitudes de viviendas unifamiliares son poquitas. Son poquitas o prácticamente nulas, con lo cual es importantísimo que incentivemos esto también entre las viviendas unifamiliares. Es importante también que lo incentivemos no solo en la zona central de Asturias, y aquí hago también un llamamiento a la Caja y a todas sus redes, ¿no? Sus redes de oficinas, y que universalicemos estas convocatorias en las salas, en el sur incluso del Principado de Asturias, porque se nos concentra prácticamente todas las solicitudes en las tres grandes ciudades, ¿no? Y debemos diversificar toda esta actuación, más cuando tenemos esta potencialidad ahora de fondos presentes y futuros, ¿no? Recordar que la convocatoria todavía está abierta hasta 31 de julio, ampliaremos estos millones y que, como dijo Joan, estamos en contacto directo con el IDAE para ir mejorándola e ir ampliándola, y que es importante, como decía también Belarmina, que está dirigida a edificios de antes de 2007, que es cuando entra en vigor un nuevo código técnico de edificación. Hay un potencial enorme, ¿no? El 90% de los edificios están construidos antes de 2007, y que es importante, dos pinceladas más, aparte de las preguntas que queráis, porque los fondos son para rehabilitación energética importante, hay que conseguir al menos un ahorro de energía final del 10% y subir una letra, ¿no? Son una doble condición del certificado de eficiencia energética. El edificio tiene que subir una letra. La concesión es directa, eso es importante, por orden de solicitud, y esto es una novedad también en el régimen de ayudas. Las ayudas van desde el 35 hasta el 85%. La media que tenemos actualmente es de un 55% de lo que las subvenciones que vamos concediendo, y hay una ejecución de entre 18 y 24 meses. En esto de la ejecución nos preocupan dos cosas que trabajamos en ellas, ¿no? Una es, dentro de todavía un estado de alarma actual hasta 9 de mayo y con una previsión de futuro que todavía no tenemos clara, pero bueno, que siga existiendo una situación sanitaria, hay determinadas limitaciones para hacer las reuniones de las juntas de vecinales, es decir, que eso es un tema que es un hándicap. Y otra cuestión es que nos preocupa es el colapso de la ejecución, ¿no? Al final, ¿no? Que no resolvamos todo de golpe con una obligación de ejecutar en un tiempo determinado, como decía, 18 o 24 meses por causa justificada los 24 meses, y generar un colapso, ¿no? En la ejecución. Bueno, son todos escenarios que, como dijo luego finalmente Belarmina, yo no quiero entrar en la convocatoria porque creo que la podéis, dos cosas, ¿no? La podéis leer y, por supuesto, tanto Belarmina como yo directamente en nuestros emails estamos recibiendo y contestando, lógicamente, a todo el mundo para todas estas cuestiones. Os decía dos conceptos o tres más, ¿no? Os decía, quiero volver a repetir los conceptos que nos tienen que quedar claros, que quiero impulsar, ¿no? Hay que incentivar, el éxito de estas ayudas ha sido incentivar y que eso genere movilidad del sector público-privado, o sea, al final entre unos y otros vamos generando, y ahora nos contará Ana Lombardero, pues ese producto financiero que también y tan útil va a ser para todo esto. Hay que coordinar, nos coordinamos perfectamente y tendremos que seguir haciendo estos esfuerzos. Y el bonus nos ha demostrado que va a ser útil y sirve. En lo que entendemos por bonus, y permitirme la broma, porque aquí está la banca, no es el bonus de la banca, sino el bonus de las ayudas, ¿no? El bonus de las ayudas en el plan que se aprueba hoy en Consejo de Gobierno en Madrid, ¿no? El España Puede, va a funcionar, con lo cual, como decía Belarmina, las comunidades autónomas que vayamos teniendo demanda acabaremos recibiendo más dinero, estoy convencido, ¿no? Y tendremos que ir poniendo un poco de orden a todo diversas ayudas que nos llegarán por todos los sitios e inmediatamente trasladároslo a todos los interesados y participantes, ¿no? Yo, por lo que sé, el Ministerio de Transportes nos va a convocar a todas las comunidades autónomas a finales de mayo, nos ha transmitido estos días, ya para decidir definitivamente cómo va a ser esto de los barrios vulnerables, cuánto dinero nos corresponde a cada uno, las ayudas para edificios públicos, y bueno, toda la línea de ayudas que va a tener el MINMA dentro de los Next Generation, y a partir de ahí tendremos que ir articulando las convocatorias que serán de las comunidades autónomas, es decir, las solicitudes tendrán que presentarse a las comunidades autónomas. Todo
todo va a ser territorializado, prácticamente todo. Y respecto a alguna duda que había llegado estos días, yo creo que, bueno, estos días de la organización permitía, ¿no?, que ya se nos fuesen pasando alguna duda, más allá de las que lógicamente se puedan pasar a lo largo del debate y a posteriori, que insisto, contestaremos. Bueno, yo creo que hemos contestado a todo. De momento la convocatoria del PRE en Asturias es para edificios de vivienda, pueden ser unifamiliares o pueden ser edificios enteros, pero unifamiliares nos interesaría expandirlo mucho más. Y de momento, de la otra pregunta de una renovación en un tejado, en una nave, pues ahora mismo, como ha dicho Belarmina, se puede hacer dentro de las otras líneas de ayudas que tiene su dirección general, que tendremos que estar todos atentos a cómo conciliar y poner en valor y en conocimiento de todo el mundo las distintas patas de las ayudas que vienen por uno otro fondo. Me acaba de entrar una pregunta ahora. ¿Pueden destinarse a edificios donde existan usos diversos, como por ejemplo un edificio que contenga hotel? Sí, bueno, ya digo, la convocatoria del PRE en Asturias ahora mismo es para edificios de viviendas y el requisito es que el 70% del edificio esté destinado a viviendas. Nuestra pretensión es ampliar, ahora que tenemos más fondo, ampliar en breve plazo a todo tipo de edificios, y como indica el PRE, que sean antes de 2007, que haya un ahorro de energía final del 10% y que se aumente una letra del certificado de eficiencia energética. Esos serán los requisitos más importantes. Y nada, dar de nuevo las felicidades a Caja Rural y gracias por todo. Pues muchísimas gracias, doña Belarmina, don Fermín. Creo que se ha hecho un esfuerzo sintetizador muy importante porque, como bien decís, hay mucha información, ¿no? Además, yo creo que hay una voluntad inequívoca de favorecer este tipo de actuaciones. Yo creo que ha quedado meridianamente claro. Para completar el círculo, hay disponibles financiaciones específicas preferentes que complementan las ayudas y que favorecen claramente la ejecución de estos proyectos. Como se ha explicado, Caja Rural ha sido un agente muy proactivo, involucrado y dinámico, aportando soluciones adaptadas con mucho éxito. Para explicarlas, contamos con la directora comercial de la Caja, doña Ana Lombardero. Gracias, Rafael, y buenos días a todos. En mi caso, voy a utilizar una presentación de apoyo para facilitar el entendimiento de todos los asistentes. La pongo en un minutito en pantalla. De acuerdo. Muy bien. Como entidad financiera asturiana que somos, promovemos y apoyamos todas las medidas que contribuyen a mejorar la vida de los asturianos y a construir, por supuesto... Ana, pusiste no la vemos, yo por lo menos. ¿La Disculpad. veis? Lo intentamos de nuevo. Ahora sí. Sí, ahora sí, Ana. Gracias. Perfecto, gracias, Antonio. Como os decía, como entidad financiera asturiana que somos, apoyamos y promovemos cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la vida de los asturianos y, cómo no, a construir un futuro próspero para Asturias. En este sentido, pues no cabe duda que estas ayudas, muy bien explicadas por parte del director del IDAE como de nuestro consejero y directores generales, que contribuyen a mejoras a la eficiencia energética y reducción de emisiones, así lo hacen, ¿no? Estas ayudas públicas suponen un gran estímulo por su contribución económica, que se une, en muchos casos, a un ahorro en el consumo de energía, por tanto en el coste, una revalorización de los inmuebles y a construir un mejor futuro para todos en términos de calidad de vida. Todo esto sin olvidarnos, por supuesto, de su contribución a la recuperación económica. Como entidad financiera que somos, entendemos que nuestro papel está en facilitar, como no, la financiación de este tipo de proyectos, para que esto no suponga ningún freno y se puedan llevar a cabo todos los posibles dentro de la comunidad. En Caja Rural de Asturias, como ya anticiparon el resto de ponentes, tenemos una línea específica para facilitar la financiación dirigida a la rehabilitación de edificios. Contempla incorporación de medidas de eficiencia energética, envolvente térmica, iluminación y otras mejoras. Muchas de ellas, pues como habéis oído, ya han sido mencionadas por el director general en la intervención anterior. Pensando en los beneficiarios, pues como también bien comentaban, pues está claro que una de las principales son las comunidades de propietarios. Cuando hablamos de edificios de viviendas, pues son los agentes que todos tenemos en la cabeza.
Las comunidades de propietarios presentan diversas particularidades por su forma jurídica y nos hemos dado cuenta pues, que tenían ciertas dificultades para acceder a la financiación precisamente por estos motivos, entre otros, ¿no? Entonces, pensando en este tema, pues decidimos hace unos años, 7 ya, si no recuerdo mal, crear un producto específico para ellos, que es del que os voy a hablar hoy. Como os decía, los destinatarios son básicamente las comunidades de propietarios, pensando en la rehabilitación de esos edificios de viviendas que mencionaba también el director general por la finalidad del PRE actual. En cuanto al importe, en nuestro caso, y con ese ánimo de que todos los proyectos dirigidos a mejorar los edificios se lleven a cabo, pues lo establecemos en función del coste de la obra. Esto significa que no lo condicionamos ni limitamos al importe y conceptos de la subvención. ¿Qué significa esto? Pues que hay determinados proyectos, como todos os imaginaréis, que no solo incluyen pues, incorporación de medidas de eficiencia energética, mejora en la iluminación, sino otros conceptos. Se hace una obra integral, en nuestro caso el producto financiero pues admite financiar la obra en su conjunto, sin limitarlo a esta parte que cuenta con la subvención. Esto, por supuesto, supone pues, un ánimo adicional para acometer las obras. En cuanto al plazo, es bastante amplio, llega hasta los 10 años. El motivo pues, es que las cuotas que resulten sean cómodas, pues por un lado, hasta que llegue el abono de esa subvención, si la hay, todos sabéis que hay que justificar la obra y todo, incluso si no la hay, ¿no? Pues hay determinados proyectos que por el motivo que sea pues no tienen esa subvención o tienen un porcentaje inferior y lo que buscamos con el producto es que en cualquier caso la cuota mensual que quede a pagar a los vecinos sea asumible para que ninguno se oponga al proyecto por este motivo. Además, permitimos una carencia de amortización durante el plazo de duración de la obra. El motivo de esto, pues es que, bueno, como todos os imaginaréis, a todos nos cuesta un poco pues, empezar a pagar algo mientras no disfrutamos de él, ¿no? Y a veces supone un freno. Entonces, lo que permitimos dentro del producto, pues eso, establecer una carencia de amortización mientras acomete la obra. Las ventajas, a modo de resumen, la financiación se realiza a la comunidad. El producto está pensado para la comodidad y confianza de los vecinos. ¿Esto qué significa? El titular y solicitante es la comunidad. Antiguamente, pues, como os imaginaréis, pues estas financiaciones de hacerse pues se tenían que hacer a nivel individual de los vecinos o era muy difícil, ¿no? Por esa dificultad que tenían para acceder a la financiación. Con este producto que nosotros comercializamos desde hace ya un poco más de 7 años, pues este problema se soluciona y también anima a los vecinos cuando se plantean una obra de este tipo. Por otra parte, también les damos el apoyo y orientación en todos los trámites necesarios. Con esto me refiero pues, a los acuerdos y juntas que deben realizar a nivel de la comunidad y la información que deben dar a los vecinos. Como bien mencionaba antes el director de vivienda, pues en nuestro caso tenemos la suerte de contar con 112 oficinas por todo el territorio asturiano, pues que nos facilitan esta tarea. Aparte, pues dentro del producto, para la parte de tramitación, tenemos documentación de apoyo dirigida a apoyar esos trámites del administrador o presidente de la comunidad que realiza conjuntamente con la empresa que hace la obra y también contamos con unos canales de contacto vía email y teléfono para las posibles dudas que pueda haber, que son estos que veis en pantalla, financiaenergia@cerrasturias.com y el teléfono que veis escrito, que son los que figuran a su vez en la página del IDAE, fruto de ese acuerdo de colaboración que mantenemos con ellos y con el que esperamos seguir colaborando muchos años, así como con el Principado. Además de todo eso, pues podemos darles agilidad en la resolución de las financiaciones porque tenemos ya bastantes años de experiencia con este producto de comunidades, un conocimiento del territorio por esa presencia que tenemos y nuestros órganos de decisión están situados en Asturias. Todo esto, pues lógicamente nos permite una agilidad. A modo de resumen, porque hoy se ha hablado de muchas cosas, bueno, pues diríamos que las claves son 3. A nivel de la financiación. Tener un producto específico que pueda solicitar la propia comunidad sin necesidad de que firmen todos los vecinos, que además les da facilidad en importe y plazo.
A eso añadimos ese apoyo que les damos en la tramitación, con la cercanía, transparencia y confianza que podemos trasladar por nuestra cercanía y la presencia de las oficinas. Y, como no, la colaboración con el presidente administrador de la comunidad y con la empresa. Y en este sentido sí quiero resaltar, como ya han hecho algunos de los ponentes, que la calidad de las empresas de la región en este ámbito es extraordinaria. La verdad es que es un gusto colaborar con ellos y que estamos seguros que con su colaboración conseguiremos que todos esos proyectos pendientes de realizar en Asturias se llevarán a cabo y que conseguiremos tener una comunidad eficiente energéticamente y mantener esta buena calidad de vida que nos gusta tener a todos. Para terminar, solo dejar nuestros datos de contacto para animar a todas las dudas que existan con este tema se planteen. Ahí dejamos el email, el teléfono y, como no, a disposición nuestras 112 oficinas que siempre están encantados de atender a los ciudadanos asturianos. Por mi parte nada más, doy paso a Rafael. Muchas gracias, Ana, por la claridad expositiva. Creo que ha quedado claro que hay soluciones financieras bien diseñadas y que encajan a la perfección con las ayudas. Ahora al turno de preguntas. Algunas ya han sido respondidas por don Fermín, pero bueno, por no dejar pasar por alto todas las aportaciones que se han hecho a través del chat, comentar que Gabriel Uría nos recuerda también el papel relevante de las empresas de servicios energéticos en la rehabilitación energética, y Paco Rodríguez destaca el papel de las comunidades energéticas. Tal vez de las consultas que figuran en el chat, una de las más interesantes es si hay una ventanilla en el Principado para atender las solicitudes o si hay algún tipo de contacto, ¿no? O cómo se podría igual pues tener un mayor conocimiento de dónde se pueden dirigir los posibles interesados. Bueno, mira, tú o yo. Bueno, dentro de la estrategia del Principado de Asturias estamos articulando, de momento vamos a poner en breve una ventanilla virtual y, como ha dicho Belarmina, será todo básicamente a través de la FAEN, ¿no? Nuestra Fundación Asturiana de Energía. Hay que incidir, que también preguntan ahí, bueno, hablan cosas también de los FEDER, de los agrarios, es decir, que va a ser complicado que podamos tener una ventanilla con todo el tema de ayudas, ¿no? Que la iremos mejorando, desde luego, pero sí lo que es para la rehabilitación energética, de eficiencia y de, como ha dicho, de integral y de accesibilidad, lo tramitaremos todo en breve a través de FAEN, ¿no? Si me permitís también, complementando un poco lo que dice el director general de Vivienda, se hablaba también, bueno, pues de esa ventanilla única energética, digamos, está en la dirección general propiamente dicha. Hay otras cuestiones que pueden ir más allá de lo que es el plan PRE, que se gestionará todo a través de FAEN, que es lo que hablábamos, por ejemplo, de la línea de energías renovables y eficiencia energética, que este año está cerrada, pero que es una línea recurrente de la dirección general, y la ventanilla está en la Dirección General de Energía. Alguien preguntaba pues, por otras líneas de ayuda, como los proyectos de industria agroalimentaria para la transformación. Nosotros hoy hablamos sobre todo de la parte energética, es decir, una industria agroalimentaria que esté trabajando en eficiencia energética, sí, sigue siendo la misma ventanilla, la Dirección General, siempre y cuando cumpla los ratios de mejora del proceso productivo, podría optar a las ayudas que nos financia íntegramente, porque es una ayuda territorializada, esa es financiada íntegramente por IDAE, y la ventanilla es en la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación. Y los comercios, pues un poco lo que se ha explicado ya, depende de si forman parte de edificios o no, y si van de manera individual y están hablando de hacer actuaciones de mejora de economía baja en carbono, de nuevo pueden dirigirse a la Dirección General en esa línea específica de economía baja en carbono. La pregunta de comunidades energéticas, Rafael, no hemos incidido en ellas porque pensamos que es abrir otro melón distinto. Desde luego es una clave fundamental de la descarbonización, pensamos que es una apuesta muy clara también,
como sabéis, ha habido esa expresión de interés y habrá convocatoria y además, bueno, pues hay también una oferta muy amplia en el sector de las comunidades energéticas y estamos dispuestos a hablar de ello en otra ocasión, en otro momento, para no abrir demasiado el melón hoy. Pero las comunidades energéticas, el alquiler de techos, por ejemplo, también es otra vía, el llegar a acuerdos conjuntos entre propietarios es una vía buena que no se puede descartar. Muchas gracias. Pregunta Eugenia Tamargo sobre la idea de ampliar el programa PRE a edificios de otros usos, si será para la convocatoria que cierra en julio o ya para la convocatoria del año que viene. Bueno, yo estoy a la par contestando también por tal. Bueno, estamos trabajando, pero por contestar esta y otra de Jesús, estamos trabajando para intentar que sea en esta convocatoria. También se baraja la posibilidad, tampoco es cierta, de que se puedan ampliar los plazos de la convocatoria en función de las ejecuciones que se han visto en las diapositivas de otras comunidades autónomas, como vimos en las diapositivas que ha puesto Joan. Si os habéis fijado, en algunas comunidades autónomas, creo que eran 3, no estaban ni hechas las convocatorias, con lo cual el plazo del 31 de julio ya van muy justos, ¿no? Y otras acaban de hacerla muy reciente. Y la última opción sería, si no, hacer una convocatoria lo anterior posible, nada más finalice el PRE. Es decir, que el escenario está abierto, pero nuestra primera opción es, una vez obtenidos los fondos de 40 millones más del IDAE, ampliarlo en esta convocatoria. Respecto a una pregunta que hace Jesús, yo creo que lo intenté explicar, pero malamente, ahora mismo hemos agotado prácticamente, no del todo, pero los 7,6 millones de iniciales, estamos ampliando los 40 siguientes y en el momento que los ampliemos seguiremos resolviendo. Hay unas 240 solicitudes y con la ampliación todavía tenemos margen para nuevas solicitudes. Y para volver a pedir al IDAE más dinero si se agota, con lo cual insisto en animar, y yo creo que lo ha dicho Joan, lo ha dicho Enrique, el consejero, lo ha dicho Belarmina, y lo digo yo otra vez. Ahora mismo todavía hay, para quien presente solicitudes, todavía haya fondos, pero hay que seguir presentando solicitudes para obtener más fondos, ¿no? Y eso es importante. En esa estrecha coordinación que tenemos con el IDAE está todo bastante relacionado. Preguntan también si son compatibles las ayudas a la rehabilitación energética del Plan PRE con las del PARER 2. Bueno, pues es una pregunta que no, porque al final las dos vienen financiadas de Europa. Es decir, que ahí yo creo que no. Vamos, haremos la consulta. Es más, no tiene sentido, son del mismo IDAE, ¿no? Con lo cual, si todavía hay aquí, lo que nos da es que el PARER 2 no hace mucho que se acaban de resolver, ¿no? Como decía antes, hasta el PARER 2 lo resolvía directamente el IDAE y se da una cuestión que, como ocurre que las obras no suelen estar comenzadas hasta que las comunidades de vecinos son conocedores de que hay una subvención, tendrán que decidir por una o por otra, pero no son compatibles porque vienen financiadas por el mismo órgano, en este caso el IDAE, y el IDAE está financiado por fondos europeos. No son compatibles. Y por último, María José pregunta si la comunidad de propietarios se encuentra en barrio vulnerable y ha recibido ayuda de PRE, ¿podrá posteriormente optar algún beneficio añadido por pertenecer a ese barrio? Bien, no entiendo mucho la pregunta porque de momento no sé cuál es barrio vulnerable. Lo que sí parece que puede ser compatible, que intuyo que la pregunta va por ahí. El MIDMA pondrá en marcha dentro de los fondos Next Generation lo que son los barrios degradados, más que vulnerables, ¿no? Los barrios degradados deben ser solicitados por los ayuntamientos, que como muchos alcaldes y alcaldesas saben y les voy contando, ¿no? Y habrá posibilidad de compatibilidad, ¿no? Compatibilidad, nunca más, hasta el 100%. No habrá mucha casuística. No habrá mucha casuística que en ese barrio degradado que delimite el ayuntamiento a la vez estén solicitando con el PRE. Puede haber alguna casuística, pero no mucha, pero sí, serían compatibles como máximo hasta el 100%. Bueno, yo creo que
que se han resuelto muchas preguntas, que hemos hecho un ejercicio de síntesis, ¿no? Y yo creo que se ha centrado pues todo lo que tiene que ver con las ayudas, con la financiación, y que habrá seguro que muchas otras consultas y que damos a disposición, ¿no? para responder a las mismas. No me extiendo más. Si me permite, Rafa, muy Sí. brevemente, porque me veo una última pregunta también con esto último de Estefanía, la alcaldesa de Villallón, que habla de los ARRUS y el PRE, pueden ser compatibles. Yo creo que, y es mi recomendación, y con ella estuve también allí, intenté explicarlo también, yo creo que los ayuntamientos aprovechemos el potencial de todo. Es decir, los ayuntamientos van a ir determinando barrios que también deberán coordinarse mucho con las entidades financieras como vosotros para poder desarrollar estas actuaciones. Delimitarán barrios o pedanías o como sea, porque Villallón no tendrá barrios, y después incentivar en el resto del ayuntamiento las ayudas del PRE. Yo creo que sumemos, ¿no? Sumemos, pueden ser compatibles y se dará alguna casuística, pero también lo muy importante es sumar, ¿no? Va a haber ayudas específicas para unas actuaciones integrales de barrios, donde lleva también urbanización del entorno, que no solo es actuaciones en viviendas, y después, que una vez delimitado ese barrio, esa zona, solo valdría para ahí, pero que para el resto de nuestro territorio, de nuestro ayuntamiento, de nuestra ciudad, tenemos el PRE. Y todo ello suma y dinamiza y mueve recursos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada más. Espero que el webinar... Rafael, perdona, si me permites a mí también un último segundo. Es que borré una pregunta sin querer respecto a la compatibilidad, quise contestar y la borré, de los fondos MINER con el plan PRE. En principio sí que, con rehabilitación, en principio sí que son compatibles. Habría que mirar detalladamente la tipología de actuación. Los MINER, como sabéis, son para proyectos creadores de empleo en las cuencas mineras y en principio, de modo general, sí que lo son. Habría que mirar la tipología de la actuación siempre y cuando no se financie exactamente lo mismo. Es decir, una parte financiaría la creación de empleo y otra parte financiaría la parte de rehabilitación energética del edificio o las fachadas o lo que corresponda, ¿vale? Así que disculpad que no haya contestado antes y la haya borrado. Está claro que el tema pues suscita mucho interés y por tanto también al final muchas preguntas y muchas dudas y consultas. Bueno, como decía, pues espero que el webinar les haya resultado de mucho provecho, ¿no? Una vez más, agradecer a los ponentes su intervención y a todos ustedes su presencia digital. Esperemos que en próximas ocasiones pueda ser presencial, que siempre ganaríamos en calidez. Por ahora la situación no nos permite otra cosa. Quedamos a su disposición. Ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima.